Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy en este día le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por su amado Hijo Jesús, por su bendito Espíritu Santo, por la vida que nos da, por la salvación que nos ha dado en su amado Hijo Jesús. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es justificación. La justificación viene a ser por gracia de Dios y es a través de un pacto con Dios que Él tiene como justo, ¿verdad? O declara justo, aceptable ante Él al que cree en su amado Hijo Jesús. Entonces, en ese sentido, también, ¿verdad? Significa declarar o pronunciar a la persona delante de Dios como justo. Todo aquel que acepta a Cristo, que cree en Cristo, el Hijo de Dios, es considerado justo y es justificado delante de Dios, ¿sí? Entonces, también, ¿verdad? Es hallar a la persona, por supuesto, inocente, ¿sí? Todo aquel que es justo es una persona santa, inocente delante de Dios. Es decir, que no está contaminada. Es decir, que no tiene derechos legales para que el enemigo opere en ella, ¿sí? Y entonces se declara aprobado y acepto ante el Todopoderoso, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Génesis 38, 26. Dice, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Entonces aquí, bueno, está hablando pues un hombre. Él está dando las características de justa a una persona, ¿sí? Pero recordemos que el hombre es justo en su propia opinión y nosotros, para ser justo delante de Dios, tiene que ser porque estemos creyendo en su amado Hijo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, Él realmente nos ve justo porque su amado Hijo Jesús nos justifica delante de Él, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que Él fue hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, entonces Él nos justifica delante de su Dios y su Padre, y esto es que delante de Dios Él nos ve justo, nos ve inocentes, nos ve como si hubiéramos obedecido, como si hubiéramos cumplido la ley, ¿sí? Nos dice Job 4:17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Entonces, ¿quién hay más justo que Dios? Nadie. Entonces, Él ve a una persona justa delante de Él porque ha sido justificada por su amado Hijo Jesús, porque esa persona está creyendo, ha aceptado, tiene fe en Cristo Jesús. Nos dice aquí en el que vamos a leer cómo la justificación es el veredicto del juez, en este caso en el Antiguo Pacto, que decidía en pleitos. Entonces, fíjate que en este sentido, cuando hablamos ya de cuestiones humanas, ¿verdad?, se requiere de un juez, pero por supuesto que el juez debe de tener una moral y debe de ser una persona intachable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que va a juzgar, es el que va a decir quién tiene la razón, quién es en ese caso, en esa situación, quién es justo y quién no, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 25:1-2, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. O sea, entonces, fíjate bien, obviamente que cuando van al juez llevan evidencias, ¿sí? Para que con esas evidencias se decida, ¿verdad?, quién es justo y quién es el culpable. El culpable va a ser condenado, ¿sí? Pero también aquí
tiene que haber ese discernimiento en el caso de los jueces, hablando humanamente. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en la presencia según su delito será el número de azotes. Nos dice segundo libro de Samuel 15:4, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y que yo les haría justicia? Entonces, aquí, bueno, hay que ver porque, nuevamente, ¿cuál es la moral? ¿Qué autoridad tiene la persona, verdad, para decir o para hacer justicia? ¿Sí? Entonces, es muy importante, hablando humanamente, ¿verdad?, que alguien que es un juez o alguien que se considera que puede juzgar, tiene que tener una solvencia moral y tiene que tener autoridad, ¿sí? Y obviamente esa autoridad muchas veces te la va a dar, hablando humanamente, la solvencia moral, tu forma de vivir, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Cómo va dirigida tu vida? ¿Sí? ¿Cómo la estás dirigiendo? ¿Sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice aquí en Salmo 82:3 cómo el juez debe de defender al pobre, ¿sí? Al pobre. Entonces, un juez debe de ser intachable. Entonces, es muy, muy importante porque, pues, en la actualidad, pues, vemos que hay jueces que se venden, que se corrompen, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, en sus juicios condenan, ¿verdad?, y ponen como culpable a pagar una condena a alguien que es inocente, ¿sí? Porque no supo dar o no tuvo el discernimiento, ¿verdad?, para darle la interpretación correcta a las evidencias que le mostraron, ¿sí? Entonces, de veras, esto de jueces, por ejemplo, dentro de las tribus de Israel, a Adán le tocó ser esa tribu de jueces, pero fíjate bien cómo esta tribu torció el camino en el sentido de que fue la primer tribu idolátrica. Nos dice aquí Salmo 82:3 dice, Dios está en la reunión de los jueces, en medio de los dioses, juzga, dioses con D minúscula, juzga, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Les dice, y aceptaréis las personas de los impíos, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, el huérfano, el débil, ¿verdad?, la viuda, ¿verdad?, pues son mal juzgados, ¿sí? Y entonces Dios dice que el juez debe de defender al débil, que debe de defender al huérfano, ¿sí? Entonces, es una orden que está dando Dios. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, aquí está hablando de no corromperse, ¿sí? Entonces, muchas veces jueces pueden corromperse porque ven, ¿verdad?, que el pleito o la diferencia, las circunstancias que están entre dos personas, una rica, una pobre, una fuerte, una débil, y se van por el rico y se van por el fuerte, ¿sí? Porque el otro no les deja nada. Entonces, el rico y el fuerte les puede dejar algo, ¿verdad? Eso es corromperse. O pueden ellos demandar algo de ellos, del fuerte y del rico, ¿verdad? Entonces esto ya es corromperse y aquí el Señor lo que está diciendo, ¿verdad? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre,
ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces es ver quién realmente, ¿verdad?, tiene la razón, quién es justo y quién es culpable, ¿sí? Y no hacerlo conforme al propio corazón, porque a veces el corazón, pues hablando de los hombres, ¿verdad?, sin Cristo, pues obviamente que no hay diseño de Dios, ¿sí? Nos dice primer libro de Reyes 8:32, dice, vamos a leer desde el 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Bueno, que el juez tiene que ser, ¿verdad?, una persona intachable, una persona que discierna, una persona con una solvencia moral, una persona con autoridad. A ver, vamos a ir ahí a primer libro de Reyes 8:32, aquí como lo que dice, dice justificando. Primer libro de Reyes 8:32. Nos dice ahí justificando Sadak, que es raíz primaria, que es ser, hacer derecho, en sentido moral o forense, absolver justamente, hacer justicia, justificar, justo, purificar, ¿sí? Entonces aquí es absolver realmente al que es justo, y para esto pues obviamente que hay toda una serie de evidencias, ¿sí? Entonces fíjate bien que en la eternidad quien nos justifica es Jesucristo. Él es el abogado litigante, ¿verdad?, que siempre va a presentar las evidencias legítimas y va a presentar los argumentos legítimos a favor de cada uno de nosotros. Pero aquí está hablando, se está refiriendo de una justicia, ¿verdad?, en lo natural, una justicia, ¿verdad?, en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, el juez debe de ser intachable, debe de llevar una vida recta, ¿verdad?, debe de tener autoridad, solvencia moral, debe de tener discernimiento, ¿sí? Nos dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Adonai. Nuevamente, está hablando, ¿verdad? Dice, el que justifica al impío, al pecador, al culpable, ¿verdad?, pues eso es corrupción, eso es injusticia. Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Adonai. Eso es corrupción y eso es injusticia. Entonces serían unos jueces, ¿verdad?, que hacen esto. Ellos delante del Señor no están justificados, ¿sí? Isaías 45:25 dice, y se dirá de mí, ciertamente en Adonai está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Adonai será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Adonai. Obviamente este es en el antiguo pacto, pero ahora nosotros, ¿verdad?, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos justificados, ¿verdad? Y, bueno, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nuevamente, ¿verdad? Aquí justificará, está diciendo, ¿verdad? Que por creer en Él, ¿verdad? Nosotros delante del Señor, Él nos ve justos. Creyó Abraham a Dios, tuvo fe Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Pero ahora es en Cristo Jesús. Nos dice Job 9:20, dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Entonces, el hombre que se justifica a sí mismo, pone sus argumentos, es una persona soberbia. Es una persona que se mueve en orgullo y que es soberbio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Job 32:2 dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Entonces, quiere decir que aquí, en su justificación, en lo que se justificaba, pues lo que estaba realmente mostrando o manifestando soberbia. ¿Por qué? Pues mira, la palabra dice que el que nos justifica es el Señor, ¿sí? Dice Pablo, ¿verdad? Aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me justifica es el Señor con S mayúscula. Nos dice Éxodo 23:7. Dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces, Dios, el juez justo, no justificará al impío, ¿sí? Entonces, dime qué argumento podemos nosotros presentar delante de Dios para quedar justificados. Ninguno. Se llama eso orgullo y se llama eso soberbia. Por eso nosotros somos justificados en Cristo Jesús, porque Él la pasó de todas, porque es el único justo. Entonces, cuando yo creo en Él, cuando tengo fe en Él, el Señor me ve como justa, porque Jesucristo delante de Él me justifica, ¿sí? Entonces Dios me ve justa. O, bueno, en el caso de si es hombre justo, ¿verdad? Dice Éxodo 34:7. Dice, vamos a leer desde el 6. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de, bueno, dicen otros versículos, ¿verdad?, de los que me aborrecen. Entonces Dios no va a absolver al culpable, porque tiene que haber arrepentimiento y tiene que creer en Cristo Jesús, ¿sí?, para que sea absuelto. El Números 14:18 es el mismo versículo, ¿sí? Dice Romanos 4:5, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, nosotros antes de Cristo, ¿verdad? Nuestra condición era de condenación, de culpabilidad, éramos impíos. Y aquí por eso dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Si yo creo en el que justifica, esto es, si tengo fe en Cristo, al que justifica al impío, es decir, que una persona que no ha venido a Cristo es una impía, un impío, ¿verdad? Su fe, ¿verdad? Ese creer en Cristo que justifica, su fe le es contada por justicia. Por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Nos dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Adonai. Creo que eso ya lo leímos, ¿verdad? Salmo 143:2. Nos dice, oh Adonai, desde el 1, oh Adonai, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por supuesto, ningún ser humano se justificará, ningún ser humano por él mismo Dios lo verá justo. Por eso Dios envió a Jesucristo, ¿verdad? Para que creyendo en Él, Dios nos vea justos, porque entonces está viendo a su amado Hijo, el justo, en nosotros. ¿Sí? Entonces es por eso. Nos dice Isaías 57:12, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Nos dice en Éxodo 34:6-9, creo que ya hemos leído. Dice, desde el 6-9, dice, y pasando Adonai por delante de él, proclamó Adonai, Adonai fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor, con S mayúscula, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos ese arrepentimiento, que eso sea ya una estructura en nuestra vida, ¿verdad? Que nadie te tenga que estar diciendo arrepiéntete y arrepiéntete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nosotros, ¿verdad?, al arrepentirnos se activa, creyendo en Cristo, es por supuesto, la gracia del perdón, ¿verdad? Y entonces somos nosotros justificados delante del Señor por Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Adonai tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Está fuerte. Deuteronomio 32:35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura.
Nosotros vemos que a veces el perdón divino se describe como justificación, por eso te decía, para que realmente una persona reciba el perdón, en principio tiene que haber arrepentimiento. Y para que tú seas perdonado, también tienes que perdonar al que te ofende. Porque nosotros cuando pecamos, realmente ofendemos a Dios. Y si en nuestro pecado lo ofendemos, nos arrepentimos y Él nos perdona, ¿cuál es la razón por la cual el que te ofendió no merece perdón? Lo tienes que perdonar, porque entonces dice que entonces Él no nos perdona, ¿sí? Entonces, muchas veces aquí el perdón divino, ¿verdad?, se describe como una justificación, ¿sí? Nos dice ahí en 15:6 de Génesis, y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Es decir, lo vio justo, lo vio santo, lo vio inocente, lo vio sin mancha en su corazón, ¿sí? Y fíjate bien, aquí es importante porque, por ejemplo, en el tiempo de Abraham todavía no había ley. Todavía el Señor no había nacido Moisés. No, todavía Abraham no tenía a Isaac, ni había nacido Jacob, ni las 12 tribus, ¿sí? Entonces no había ley. Entonces aquí creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, lo vio santo, inocente, sin mancha, ¿verdad? Como si él hubiera cumplido toda la ley, aun en cuanto la ley, como un código, aún no había sido dada, ¿sí? O sea, una persona justa es lo que es aquella, ¿verdad?, que cumple todo lo que la ley dice. Y eso, ¿quién lo cumplió? Solamente Cristo. Por eso en Él somos justificados. Y entonces aquí Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, como si hubiera cumplido toda la ley, aun en cuanto la ley como código aún no se había dado, ¿sí? En ese sentido. Entonces, nadie en el Antiguo Testamento podía cumplir la ley, por eso la ley traía muerte y maldición, y por eso, pues, no podían acercarse al Señor y por eso tenían que hacer sacrificios. Pero obviamente que entonces viene Jesucristo, Él cumple toda la ley, ¿verdad? Y entonces Él es el justo, ¿sí? Y entonces si yo creo en Cristo Jesús, si yo le recibo, si tengo fe, ¿verdad?, el Señor, Él me justifica y entonces yo ante Dios, Él me ve justa. Entonces es en ese sentido. Entonces me ve como si yo hubiera obedecido. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en aquel que cumplió toda la ley, aquel que le dio vida a la ley, aquel que en quien tomó vida la ley, la convirtió en la ley del espíritu de vida. Entonces es en ese sentido, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 24:13 desde el 12, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa. Y la bendiga, y te será justicia delante de Adonai tu Dios. Entonces, aquí, pues está obedeciendo, porque está realmente, ¿verdad?, creyendo, ¿sí? Entonces aquí una de las cosas es que para que el hombre sea aceptado delante de Dios implica tener la fe en Cristo. Y la fe, obviamente que en el Antiguo Pacto no aparece como fe, es la convicción, es la certeza. Y esto, la convicción, la certeza, esta fe te lleva a obedecer, nos lleva a obedecer. Por eso cuando una persona no obedece y dice que cree, pues es una mentira, porque tener fe implica, ¿verdad?, obediencia, ¿sí? Nos dice Ezequiel 18, del 5 al 9, dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno
que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que da la maldad, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Adonai el Señor. Pero nuevamente, cuando nosotros hablamos, o sea, aquí este es justo implica que está cumpliendo todo lo que el Señor está diciendo en la ley. Y eso, si fallaba en un solo mandato, ya había quebrantado la ley, ¿sí? Por eso era indispensable, ¿verdad?, que viniera Jesucristo, que se manifestara Jesucristo, ¿sí? Porque era el único, por cuanto la naturaleza de Cristo es divina, porque es el mismo Dios, y la naturaleza de la ley es divina y una naturaleza caída. El hombre con una naturaleza caída no puede cumplir la ley. Entonces tenía que venir Jesucristo para que él de naturaleza divina pudiera cumplir toda la ley que tiene naturaleza divina, porque nos dice la misma palabra que la ley es espiritual, justa, santa, de fuego, ¿sí? Buena, perfecta, ¿sí? Entonces, ¿la iba a poder cumplir un hombre con naturaleza caída? Pues claro que no. Tenía que venir Jesucristo, que tenía la misma naturaleza divina de la ley, ¿sí? La ley de fuego, la ley santa, la ley divina, la ley espiritual, la ley buena, y solamente Él cumpliendo la verdad. Entonces, ¿verdad? Por eso Él es justo, y por eso podemos y debemos creer en Él, porque entonces al creer en Él, Él nos justifica y Dios nos ve justos, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice Génesis 12, 1, 2. Entonces, el testimonio de justificación es por la fe, ¿sí? Dice 12, 1, 2 de Génesis, dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Le obedeció? Sí. ¿Por qué le obedeció? Porque le creyó, porque hubo fe. Y entonces, por esa fe, Dios lo vio justo, ¿sí? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 8:16. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces nuevamente está hablando de obediencia. Desde que le ordenó hacer el arca, pues Noé era un hombre de fe. Entonces obedeció, hizo justicia, ¿sí? Y por lo tanto fue justificado. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que aquí muy importante, ¿verdad?, es la fe. Es la fe. No en el antiguo pacto, sino en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abraham, ellos le creyeron a Dios. Y nosotros, ¿verdad?, ahora le tenemos que creer a Dios a través de Cristo Jesús. Nosotros aceptar creyendo a Cristo Jesús, ¿verdad?, le estamos creyendo al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ok, nos dice Génesis 17 del 5 al 10. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti con sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Sí? ¿Obedeció? Sí obedeció. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, fue justificado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El Señor lo vio inocente, santo, justo, sin mancha. ¿Sí? Nos dice Romanos 4 del 9 al 18. Nos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este fue hasta el 12, ok. El 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, ¿por qué la justicia? Aquí la naturaleza de la fe nos está diciendo que es justicia, y es justicia porque le creyó a Dios, el justo, el santo, el eterno, ¿sí? Entonces, por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de mucha gente, conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Entonces aquí importante, ¿verdad? Para ser justificados en Cristo Jesús es creer en Cristo Jesús, es la fe en Cristo Jesús, y la fe en Cristo Jesús es justicia, es de naturaleza divina. Nos dice Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, o sea, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Entonces, viene a ser la misma fe, nada más que Jesucristo, dice, es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Por qué no podía ser consumada en Abraham? Porque él era mortal, mientras que Cristo es eterno. Él es la vida. ¿Sí? Este ya lo leímos. Ok, esta también. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Salmo 32:1, ¿verdad? Cómo se anticipa el concepto de justificación. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces dijimos, ¿verdad? Que en muchos versículos el perdón, ¿verdad? Está hablando también de justificación. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Nos dice Romanos 8:33, no, vamos a leer desde el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, los escogidos de Dios, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que están justificados por Cristo Jesús en la presencia del Dios Todopoderoso. Sí. Vamos a leer Salmo. Salmo 130, vamos a leer el 3 y el versículo 7. Bueno, del 1 al 7. Dice, de lo profundo, oh Adonai, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo en Adonai, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Adonai más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Adonai, porque en Adonai hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén, gloria al Señor. Nos dice el Salmo 24:5, dice, él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de salvación. Bueno, entonces aquí, hermanos, lo que queremos es que se entienda, ¿verdad?, que quien nos justifica delante de Dios, pues es Jesucristo. Y esto es solamente, ¿verdad?, cuando se tiene fe, cuando estamos creyendo en Él, que entonces Dios nos ve justo en su presencia, ¿verdad? Ahora, esto es obviamente por la fe. Y si nosotros estamos creyendo en Él, nosotros vamos a obedecer, ¿sí? Porque todo ya fue cumplido en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús en la presencia del Todopoderoso nos justifica, porque dice que Él fue hecho santificación, justificación, redención para nosotros, sabiduría para nosotros. Entonces, es en Cristo donde está nuestra justificación, y entonces cuando creemos y le recibimos, tenemos fe en Él delante del Señor, Él nos ve justo. Mis hermanos, bendiciones, que estén bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús.